aplicar ahora las desigualdades. Fue una cúbica la que hicimos, ¿verdad? ¿Sí la concluimos? Sí, ¿verdad? Que fue cuando su compañero la iba a resolver por el otro medio. Bueno, vamos a pasar ahora a las desigualdades racionales. Vamos a tomar una de por acá. Vamos a empezar con las sencillitas. Como la 38. ¿Sí? Como la 38 está muy sencillita, pero nos va a servir para que empecemos a trabajar con esto. Estoy viendo que aquí no hay muchas racionales. Si alguien tiene alguna desigualdad racional, facilítenosla para que podamos tener más material. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren, es menos 3 menor que 1 sobre x menor que 1, ¿verdad? Creo que es así. ¿Sí o no? ¿Sí es así? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues esta es una desigualdad racional. ¿Por qué? Pues porque tiene una fracción. ¿Sí? Pero es una fracción racional que tiene 3 miembros. ¿Sí? Pero el miembro está en medio. Acuérdense que estas se pudieron analizar por separado, pero generalmente ese método se utilizaba cuando teníamos las variables en todos los miembros. ¿Sí se acuerdan? En esta no es así. Sin embargo, sí se puede resolver de forma separada porque ya no es polinomial, sino que es racional. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Entonces, esa sería una forma, de manera separada. Pero puede haber otra forma. Y esa otra forma es aplicar las propiedades. Entonces, aquí en su libro, les voy a decir qué página. A ver. A ver. Pudiera servir esta propiedad, pero no va a servir. No, es esta propiedad que tienen allí en su libro, que está en la página A4, en el apéndice A4, la página es la 1308. ¿Sí? Está esta regla que dice, si 0 es mayor que A y a su vez este es menor que B, entonces 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. ¿Ya le contaron? Sí, como que pareciera que pudiéramos utilizarla ahí, si están de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, ¿qué sucede? Que esta solamente la podemos aplicar si estos números son positivos. Si este es 0 y ahí no. ¿Sí están de acuerdo? Sí, entonces no la podríamos utilizar. Perdón. Entonces sí la vamos a tener que analizar de otra manera. ¿Y cuál va a ser? Separado. No va a haber de otra. A ver, vamos a ver. ¿Están de acuerdo que esta, si yo la separo, me va a quedar así? Esa parte y esta parte. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Parte 1, cuando hicimos la otra de estas, no le puse parte ni 1 ni parte 2. Pero yo me voy a poner para que vayamos familiarizándonos más con esta otra forma. Parte 1, ¿sale? Parte 2. ¿Sí se entiende hasta ahí o no? Sí. Bien.
Voy a analizar esta desigualdad que ya está más sencillita. Pero aquí hay una cosa. ¿Y cuál es esa? Que la variable está en el denominador. ¿Sí o no? Sí. La x está en el denominador. Y la x puede ser positiva, puede ser negativa y puede ser 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es x, porque es una variable. Pero como es en el denominador, no puede valer 0. Desde allí descartamos el 0. ¿Sí se entiende? Sí, porque no está definida la división entre 0. Entonces, x diferente de 0. Ese no lo puede coger. Bien. Pero puede que sea positiva o puede que sea negativa. ¿Y esto por qué es importante? Porque va a haber dos casos, dos situaciones. Una situación, lo voy a poner así, donde sea positiva, sin valer 0, y otra situación donde sea negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí, para que no nos confundamos con 1, 2 y todo, mejor aquí le pongo parte A, ¿qué les parece? Y parte B, ¿no? Para que no confundamos con 1 y... ¿sí? Bien. Entonces, vamos con caso 1. Si x es positiva, obviamente, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque la x en el denominador me estorba, tengo que ponerla como factor. ¿Sí? La tengo que quitar del denominador. ¿Y cómo la quito? Por la propiedad del inverso multiplicativo, multiplicando ambos miembros por x. ¿Sí están de acuerdo? Eso va a implicar que pasaría a multiplicar. Sí, que es lo que el pasaje de términos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como puede ser positivo o negativo, van a haber dos situaciones distintas, porque ya sabemos que si multiplicamos o dividimos por un número negativo, cambia el sentido de desigualdad. Si es positivo, no cambia. Pongan atención, por favor, ¿eh? Veo algunos que están distraídos. Aguas. Bien, entonces si es positivo, ¿qué va a pasar? No cambia. O sea que me va a quedar así. No cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Despejo x como dividiendo todo entre -3, pero ahí sí va a cambiar. ¿Sí o no? Y ya resolví el caso 1 de esta parte. Y entonces, son todos estos números. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, vamos con el caso 2. Si es negativo. Bien, si es negativo, significa que sí va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y luego divido entre -3 y va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿esto qué me da? Me da todos estos. 5g menos 1/3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero no he acabado. ¿Por qué no he acabado? Porque lo que estoy haciendo es resolviendo la desigualdad nada más. Pero aquí hay una restricción, una condición, ¿sí o no? Esto lo estoy resolviendo considerando esto. ¿Queda claro? ¿Y esto qué me dice? Que x tiene que ser mayor que 0. ¿Queda claro? Sí. Entonces, significa que... A ver, vamos, creo que aquí tenía otro. A ver, creo que no va a quitar. Ahora acá. Significa que me falta esta, y esta me dice aquí el 0, ¿sí o no? Y entonces me dice que son estos. ¿Sí o no? ¿Sí? 5g del 0. ¿Sí se fijaron que no había considerado la restricción? ¿Sí o no? Entonces, de esta parte, del caso 1, ¿cuál va a ser la solución? 0 infinito. De 0 a infinito. Va a ser la intersección. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir estas dos condiciones en este caso. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces la solución del caso 1 es
de 0 a infinito. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Pero, bueno, yo tengo una duda, al inicio de que x fuera mayor que menos un tercio, y x no debe ser 0 y no puede haber, no están también dentro de la solución los valores que son mayores que menos un tercio, pero menores que 0. A ver, de nuevo. La condición era que x fuera diferente de 0. Sí, Y después no pero si es positiva, no cambia. La tengo que pasar x para acá. La voy a pasar multiplicando, por así decirlo, ¿no? O multiplicar ambos miembros por ella. Pero ahí sí tengo que analizar el signo. Si es positiva, no cambia. Si es negativa, sí cambia. ¿Sí te fijaste? Ahora, Pero ahí sí cambió. aquí no cambió, la paso multiplicando, no cambia el sentido de la desigualdad. Pero aquí sí va a cambiar porque divido entre menos 3, y es otra cosa. Ajá. Bueno, eso sí lo entendí, lo que entonces hay números entre menos un tercio y 0. Claro, no los cogen. No los cogen, ¿por qué? Porque los números que están aquí solamente satisfacen esta, pero no satisfacen la restricción que dijimos que tienen que ser mayor que 0, ¿sí o no? Por eso que hay que considerar las dos, la de la restricción y la solución de la desigualdad propiamente. Lo mismo acá. Esta, ¿qué me dice? Que son estos, pero no estoy considerando esta. ¿Esta qué me dice? Que son, ¿dónde está el 0? El 0 está aquí. Entonces me dice que son todos estos, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, cogen el 0, obviamente. Entonces, ¿cuál es la solución de este caso? ¿De dónde a dónde? De menos infinito a un tercio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se entiende? ¿Cojo el menos un tercio? No. ¿Por qué? Porque es menor igual. Perdón, menor nada más. Si los extremos no los cojo. O sea, solo es donde está la intersección, donde se cumplan Exacto, ambos. sí, porque, a ver, sí, claro. Este caso, ¿qué es? Esta condición y esto, esa intersección, se deben de cumplir las dos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, del caso 1 es de 0 a infinito, o los números mayores de 0. Del caso 2 son de menos infinito a menos un tercio, o los números menores de menos un tercio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Pero qué es eso? Esas son las soluciones de los casos. Bueno, perdón, de las partes, disculpen, no de los... no, perdón, miento. Es la solución de los casos, sí. ¿Y cuál va a ser la solución de esta parte? ¿Sí se entiende? Estos son de los casos, pero ¿cuál va a ser la solución de la parte? A ver, la parte es este caso y este caso, o, bueno, Ese caso. número 1, este caso y este caso, 1, 2, este caso o este caso. Es decir, ¿es unión o intersección? O sea, tienes los dos. Es unión, ¿por qué? Nada más piensen. Bien, a ver, nada más ayúdense. Nada más ayúdense. Este caso es, si puede ser positiva o negativa. ¿Sí o no? No lo dirían, es si es positivo y negativo, no. De hecho, hasta chocan, porque es positivo o es negativo, ¿sí o no? No pueden ser y, no pueden ser los dos. Entonces es una O. ¿Y la O es una qué? Una unión. Entonces sería la unión. ¿Y la unión cuál sería? Sería esta. ¿Sí o no? Este, sin cogerlo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea que sería, del caso 1, lo voy a poner aquí, sería de menos infinito a menos un tercio unión de 0 infinito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ese es el caso, la parte 1. Bien. Vamos ahora con la parte B, que es esta. ¿Sí? Me voy a tener que poner más para acá.
a ver. Voy a tener que bajar un tantito, ya sabía, porque no está saliendo lo de bajito. No, sí sale, ahí está. Bien, voy a borrar esto. Luego, la parte B, la voy a empezar a escribir. Bueno, sí, parte B. Es, ¿qué cosa? 1 sobre x menor que 1. Bien, va a haber dos casos. Caso 1. Si es, vamos a hacer este igual. Positivo. A ver, ahorita no voy a poner allá caso 2, porque luego depende cómo voy a trabajar aquí. Si es positivo, pues me va a quedar así. No cambia, ¿verdad? ¿Sí o no? No cambia el sentido de la desigualdad. Y ya acabamos. Entonces, esto me dice que es esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero me hace falta esta. ¿Sí o no? Me hace falta esta. Y esta es así. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, a ver, aquí quedamos que es que intersección, ¿sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución de este? De 1 a infinito. ¿Sí? Ahí está. Sin cogerlo, o sea que sería de 1 a infinito, o los números mayores de 1. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el caso 2. Caso 2. ¿Qué es? Si es negativa. Si es negativa, ¿qué pasa? Que si va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Si va a cambiar, me va a quedar así. ¿Sí? ¿Y eso qué me dice? Me dice que son todos estos. No, miento. Caray, ¿cómo puede ser? Son estos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está. Pero me hace falta esta. ¿Verdad? ¿Y esa qué me dice? Que son estos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? La intersección que sería de dónde? De menos infinito a 0, ¿sí o no? O los números menores que 0, ¿sí estamos? Sí. O todos estos. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Pero la parte B quedamos que iba a ser ¿qué cosa? Unión. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la unión? La unión es, la voy a poner más arriba. Esta es esta. Y esta es esta. Entonces la unión pues es esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Esa es la unión. Los 1. Bien. Entonces, ¿cuál es? De menos infinito a 0. Unión de 1 a infinito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero este es el resultado de la parte B. Este es el resultado de la parte A. No de la desigualdad. Viene la pregunta. Número 1. ¿Esa desigualdad es la parte A y la parte B? 2. ¿La parte A o la parte B? La parte B. ¿Y? ¿Sí o no? ¿Son las dos, sí o no? Sí. Son las dos. Se tienen que cumplir las dos. Entonces, ¿eso es una qué? Una intersección. Bien, entonces vamos a ver. A ver. Del caso 1 lo voy a poner con azul. Dice que es este. Bien. ¿Sí o no? Y en el caso, perdón, de la parte A es esa y de la parte B es, lo voy a poner con rojo, ¿sí? Que es esto
¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Con este. Entonces la intersección, bueno, sin cogerlo, la intersección es de menos infinito a menos un tercio, unión, ¿sí, verdad? ¿Están de acuerdo que eso? Ahí sí va a ser una unión? ¿Por qué? Porque es con este, ¿verdad? Son los que se cumplen. ¿De dónde a dónde? De 1 a infinito. Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Tienes una solución? Sí, está bien. ¿Sí te la tienes? Sí. ¿Sí se fijan? Ok, sí, yo no tengo esa. ¿Sí? Entonces fíjense cómo jugamos con la unión y con la intersección. Pero no hay pierde, nada más hay que planear. Ahora, estoy pensando que otra forma, y tiene que ver con esto. Y esa otra forma sí tiene que ver con las propiedades. Nada más que lo quise dejar para después porque hay que hacer no va a ser tan igual. Ahorita les digo cómo. ¿Sí? Para que le vayan ahí viendo ahí cuál se ocurre. ¿Ya lo notaron? Bien. A ver. Sí, hagan un esfuerzo. Hagan los ejercicios, vean los vídeos. Este fin de semana los voy a subir. ¿Sí? Pónganse a estudiar. Si no, pues. En serio, pónganse a estudiar. O sea, las cosas no son difíciles. El problema es que lo dejamos y ya cuando ya nos vamos preocupando como al mes, antes de que se acabe ese mes, ya no, ¿eh? No, pues ni en el examen. O sea, no, tenemos que estudiar diario. Profe, la respuesta era intersección, ¿no? ¿Mande? La respuesta era intersección. A ver, sí, la intersección de los dos conjuntos, pero al sacar la intersección va a tener que ser una unión, porque hay dos intersecciones. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. O sea, son intersecciones, pero como hay dos intersecciones, son las dos, unión. ¿Sí? Ahora, otra forma, fíjense bien. A ver, lo voy a borrar, ¿eh? Otra forma que podríamos usar, a ver, y fíjense, esta estaba chiquita, ¿eh? Ahora imagínense, ellos están más grandes, pero hay unas que están grandes, pero son sencillas de resolver. ¿Sí? Fíjense bien. A ver, la propiedad que les digo es esta, ¿no? Quedamos que era así. Si 0 es menor que A, pero A es menor que B, ¿sí se acuerdan? Entonces, 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la propiedad. ¿Sí? Sí. Pero necesitamos tener 0. En vez de menos 3, tenemos que tener un 0. ¿Cómo hacemos ese menos 3, 0? Sumándole a todo 3. ¿Sí o no? Si yo le sumo a todo 3, no va a cambiar la desigualdad. ¿Sí o no? Y entonces ya me va a quedar 0 menor que 1 sobre x más 3 menor que 4. ¿Sí? Ahora, aquí ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno,
aquí vamos a tener que hacer esta suma. ¿Sí? Vamos a tener que hacer esta suma. Aquí le ponemos un 1 por un denominador x, entonces x1 por 1, 1, más x, 3x. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora sí ya, esto se parece a esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Y entonces, si aplicamos la propiedad, me va a quedar el inverso de A. A es este. ¿Sí o no? A es este. ¿Están de acuerdo que su inverso es x sobre 1 más 3x? Sí. ¿Sí? Y luego sería mayor que 1 sobre b, el inverso de b, ¿cuánto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí le agarraron? Bien. Y esta la podemos hacer de dos formas. Una forma es que esta la pasemos para allá. ¿Sí o no? Vulgarmente, multiplicando por el inverso del multiplicativo. Pero si yo hago eso, voy a tener que hacer dos casos. ¿Por qué? Porque esto, como tiene la x, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Luego, entonces van a ser dos casos. Gracias. Ese es uno. Y ese caso obviamente es más largo. Estoy pensando en un caso, perdón, en una forma más corta. Lo voy a hacer primero de la forma más corta. Y la forma más corta es que yo lo compare con el cero. Una duda, ¿por qué intercambió de aquí de abajo hacia arriba? A ver, explíquenle por favor al ingeniero por qué. Es el inverso multiplicativo. Porque esto viene siendo A. Esto es A, ¿sí o no? Sí. Y entonces me dicen que es el inverso de A. El inverso de A vendría siendo 1 entre esto. A ver, porque se ve que el chavo, el güero está así, como que no le agarran. ¿Sí o no, ingeniero? Y luego, esto es una fracción compleja. Tendrías que ponerle uno ahí, aplicas el sándwich y ya te va a quedar esto. ¿Sí o no? ¿De qué prepa vienes? Yo, de jugar. ¿Eh? De jugar. ¿Cuál? De tres. Todos estamos igual. Ya, tres. ¿Qué te la pido? ¿No te dolió? ¿No? Yo llevo los cálculos, profe. ¿Para qué te lastimas, ingeniero? Tú estás ahí, tira ahí. Pero regresa. Pues te tiene que hacer acción. Pues por eso. Bueno, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí o no? Bueno, entonces, la forma corta es, les digo, compararlo con cero. Si yo soy capaz de comparar con cero, créanme que eso es algo muy sencillo. Bueno, no muy sencillo, sino que la forma ya de resolver la desigualdad es muy sencilla, porque voy a comparar con cero, y cero es el que me divide a los positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo de esa manera. La otra forma es la que les dije, que multiplicáramos por este, pero iban a ser dos casos, y va a ser más tardado. Entonces, ¿cuál es la forma en cómo lo vamos a explicar? Bueno, voy a borrar esto, que fue lo que no entendí el güero. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer, ingeniero? ¿Qué tendríamos que hacer? Está muy obvio, está muy obvio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo va a ser la ecuación? Igual no sé. ¿No? Bueno, ya está comparada con cero, pero ¿qué hay que hacer? Despejar aquí. Hacer que tengamos un término nada más. Aquí tengo dos términos.
Los términos son los que están separados por signos más y menos. Somos. Ustedes van a decir, ah, chinga, pero abajo hay otro. A ver, lo que está en el denominador, ese signo está en un denominador, ya no puede ser término. ¿Sí? Ya no puede ser término. ¿Sí? Porque ya está dentro de algo. ¿Sí? Esto, o sea, términos son las partes que se suman o restan, pero que sean totales. Efectivamente aquí estoy sumando, pero está dentro de una cantidad. Ya no puede ser término. Entonces, de forma general, sería término del denominador, pero es un todo. ¿Sí? Son dos términos. Entonces, tiene que ser uno solo. ¿Cómo hago que sea uno solo? Pues hago la operación. ¿Sí o no? A ver. Con un denominador de 1 más 3x y 4. Bueno. Rápido. Pero le hacen así como que no quiero. Ingeniero. A ver. Como un denominador, ingeniero. No. Tiene que ser el Sería el producto del menos. Cuando no tengan parecido en nada, es el producto. Es el producto. O sea, eso, miren, a ver, aguas, porque eso es secundaria, ingenieros, por favor. Eso es álgebra de secundaria. ¿Sí o no? Aguas, aguas. O sea, si nuestro profe de la secundaria era flojo o no era bueno, luego ya lo sabías. ¿Sí o no? Entonces, pues allá de hecho me pongo a estudiar, ¿no? Aguas, por favor. O igual y si te lo explicó, pero el que no ponía atención eras tú. ¿No? A lo mejor la estoy regando, el profe era muy bueno, pero tú no querías. ¿No? A ver, entre este, ¿cuánto me da? 0, 1, y menos que 4 y 4. Por x, 4x. Menos. Entre este a este. Por el 1, el mismo, pero como antes hay un menos, nos va cambiando. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Ya tengo una sola cosa. Si hago la operación, ¿cuánto me queda? Menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien, ya tengo una sola cosa comparándola con 0. Este chorizo debe ser positivo, ¿sí o no? Tengo que encontrar los valores de x que hagan que esto sea positivo. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí vamos a hacer un método parecido al que ya hicimos. Y ese método es, fíjense, tomar cada factor que tenga la variable y encontrar el que la haga 0. Todo se compara con 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tengo? Tengo x menos 1, que tengo que encontrar qué es lo que lo hace 0. Acuérdense que eso se llama encontrar las raíces, y las raíces son los que van a dividir los intervalos. ¿Sí? ¿Qué otro? El 1 más 3x. ¿Qué valor lo hace 0? ¿Sí están de acuerdo? El 4 no, porque el 4 pues, es 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace 0 a este? El 1. ¿Qué es lo que hace 0 a este? El menos 1/3. ¿Sí o no? Tengo dos raíces. ¿Sí? Pero una cosa. ¿Puedo cogerlos? No puedo cogerlos. ¿Por qué? Porque es mayor, o sea, no es igual. ¿Sí? Ahora, suponiendo que fuera aquí igual, el que no puedo coger es el menos 1/3. ¿Por qué? Porque está en el denominador. O sea que aún, si acá es con el igual, tengo que tener en cuenta que el denominador no puede valer 0 y ese no lo pongo. Pero aquí, bueno, los dos no. ¿Queda claro? Y luego, ¿qué hago?
Muy sencillo. Estos numeritos quedan así. ¿Sí o no? Y entonces voy a analizar por intervalo. Este intervalo son los números menores de menos un tercio. Este intervalo son de menos un tercio a 1. ¿Sí o no? Y el otro es. ¿Sí o no? Sí. Y la idea es que, ¿qué? Que sea positivo. Nada más. Entonces, ¿qué voy a poner? Como es ese, como es este. Y por consecuencia, todo. Si se fijan, es exactamente lo mismo que hicimos de la otra manera. ¿Sí o no? Entonces, cualquier número menor que menos un tercio hace que este sea negativo. ¿Sí o no? Cualquier número menor que menos un tercio hace que este sea ¿qué? Pues aquí como que a lo mejor ya les cuesta trabajo. Se agarran un número. ¿Cuál te agarrarías? El menos 1. El menos 1, ¿sí o no? Si lo sustituyo, ¿qué me queda? Negativo. No oigo. Entonces, ¿cómo va a ser toda la operación? Menos entre más por menos me va a dar más. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos acá. Cualquier número como que me va a costar. Me voy a coger el 0. El 0 hace que este sea menos. ¿Sí se fijan que cojo el 0, no? Sí. Positivo, entonces va a ser ¿qué? Menos de entre más por más, ¿qué me da? Menos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, luego acá positivo, positivo, aquí sí lo puedo sacar así sin coger valores, ¿no? Y entonces ¿qué me va a quedar? Más, 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 más. Ahora yo quiero que ¿qué cosa? Que este chorizo sea ¿qué? Positivo. ¿Dónde tengo positivo? Aquí y aquí. ¿Sí o no? Entonces la solución son ¿qué cosa? Los números son estos o estos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces una unión. ¿Sí se entiende por qué o? Sí. Hasta es lógico, no puede ser intersección porque sería ninguno. ¿Sí o no? Entonces son esos que son los números menores de menos un tercio, unión, números mayores de 1. Por lo que es lo mismo, todos estos, sin cogerlo, todos estos, sin cogerlo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Sí, salió igual que el otro, pero no sé, infinito como un tercio, unión de uno. Sí. ¿Sí o no? A mí se me hace más rápido así, porque de otra forma habría que hacerlo por casos. ¿Sí? Pero por casos, si quieren, lo vamos a hacer. Hay que analizar. Ahora, ¿por qué si esto es más rápido, también hay que analizar los intervalos? Pues para que vean el análisis. Es que, o sea, hay que conocer el camino de lo también. Para que de esa forma puedas entender, entender más. Ahora, sí, les voy a decir una. Estoy viendo que muchos están distraídos. Estoy viendo que algunos no le están poniendo atención. Aguas. ¿Sí? Tienen que tener toda la atención acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se llegan a perder, lo que sigue se les va a estar complicando. Si van a venir a la clase, tienen que tener toda la atención puesta acá. ¿Vale? Estoy viendo que algunos también están yendo. ¿Ya lo notaron? Sí. Bueno, pues que pasen buen fin de semana. Yo les doy el próximo. Igual sí, es que no te decía. Ahorita ves que para que joder. Ven.